Hoy vamos a empezar la gran aventura de En Discopedia. Este es nuestro primer video y básicamente lo que quiero hacer es iniciar un trabajo en el canal para hablar de discos, primordialmente de discos. No se trata de un canal para hacer biografías de grupos, de solistas, no. Por eso su nombre, En Discopedia, la enciclopedia del disco, y concretamente todo lo que tiene que ver con música rock en todas sus variantes: rock, pop, reggae, soul, blues, cualquier cantidad, heavy metal, hard rock, core, greencore, black, death, thrash, etc. Todo lo que tenga que ver con la gran aventura de la música rock. A través de los discos vamos a estar reflejando esos grandes momentos, que son muchos, y un fenómeno que como cultura iniciado oficialmente el 12 de abril de 1954 en los Estados Unidos con Bill Haley and His Comets, Bill Haley y sus cometas. Y bueno, estamos en el 2025 y la aventura no termina. Hoy en día, por supuesto, grandes cambios, un panorama totalmente diferente y extremadamente lejos, muy lejos de lo que fue la música rock en sus inicios, y de eso se trata. ¿Qué papel han desempeñado los discos, algunos discos concretamente, en la historia de la música rock? Entonces yo quise iniciarles el canal hablando de 3 conciertos. Vamos a hablar de 3 conciertos, pero por supuesto voy a estar en cada video hablando de un disco en concreto, ¿ok? Voy a empezar con un disco en concreto. Y bueno, fíjense ustedes en lo siguiente. Ya yo voy a entrar en materia. Ahí iremos agarrando calor, nos iremos amoldando, iremos puliendo detalles, corrigiendo errores, pero tenemos que comenzar la aventura, porque si no empezamos, siempre vamos a estar en lo mismo. No podemos pasarnos el tiempo simplemente corrigiendo, arreglando, esperando, procrastinando. No, señor. Arranquémonos, que de alguna manera vamos mejorando y vamos puliendo, y sé que nos va a gustar la aventura, porque es que la música es un tema tan exageradamente apasionante, ¿no? Y para los amantes del rock, este tipo de material, este tipo de información siempre es importante. Y creo que en Discopedia sobre todo va a cuidar los detalles. Algunos detalles que, sin temor a ser crítico negativo, veo que faltan por ahí en algunos canales, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su manera, su propia percepción de hacer las cosas, y eso se respeta. Y por supuesto, en YouTube hay canales valiosísimos en el tema de la música. Hay canales muy, muy buenos, de verdad. Entonces, bueno, este es uno más. Vamos a empezar. Vamos a ver qué pasa con esta bonita aventura. Yo no lo voy a llamar de otra manera. Bueno, a ver, yo voy a empezar de una vez. Fíjense ustedes en esto. ¿Qué tengo acá? Púrpura Profundo, 1972. Y esta es la joya de la corona en los conciertos, ¿ok? Aquí les voy a mostrar, ¿verdad? Y este yo lo tengo en formato de long play y CD. A ver, yo quiero que se vea bien. Hoy pago la novatada. Por supuesto. Bueno, ahí lo tienen, Púrpura Profundo, ¿ok? Bueno, tengo por acá esta maravilla, Peter Frampton, 1976, Frampton Comes Alive, ¿ok? Esto fue una verdadera novedad para los amantes de la música rock. En el momento en que este disco salió, se alborotó el mundo definitivamente. Ok, bueno. Y por acá tengo
al dios de la guitarra, a Eric Clapton. Por Dios que este señor fue miembro de super bandas y nunca duraban. Yo en este momento recuerdo a Blind Faith, recuerdo a The Yardbirds, donde estaban nada más y nada menos que Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Imagínense ustedes, tres de los mejores indiscutibles guitarristas de la historia de la música rock en una sola banda. Y la aventura no prosperó tampoco. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, mira, aquí lo tienen. Eric Clapton, ¿ok? Bueno, Just One Night, el de Purpura Made in Japan y Frampton Comes Alive. Bien, bueno, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque estas van a ser los tres primeros videos en Discopedia, porque son verdaderos clásicos y eso es indiscutible. Discos que ocupan un lugar muy privilegiado en la historia de la música rock y que nosotros, quienes amamos el género, no nos cansamos de escucharlos, de alabarlos, de elogiarlos, de decir maravillas. Y es un gusto, una inclinación, un criterio que se ha convertido en un colectivo. Millones de personas en el mundo adoramos estos discos. La crítica los tiene ubicados en lugares privilegiados. Entonces, yo voy a entrar en materia con el disco de hoy. Aquí tengo a Peter Frampton. A ver, creo... ok, aquí está. 1976. Frampton Comes Alive. Este disco era la expresión máxima del rock arena. A ver, se los quiero mostrar en la medida de lo posible acá completo. Fíjense ustedes. Una verdadera maravilla. Peter Frampton. Ok, ¿qué pasa? Frampton venía de dos grupos. Él se había iniciado con The Heart y luego pasó a Humble Pie, ¿ok? Eso fue antes de iniciar su carrera como solista. Entre 1966 y 1968, Frampton fue miembro de The Heart, ¿verdad? Él fue el guitarrista principal y el cantante, ¿no? La formación incluía a Peter Frampton, a Andy Bone en los teclados y la voz y el bajo, Andrew Steele en la batería y en la voz, a Gary Taylor en el bajo, la voz y la guitarra. Hubo otros miembros en diferentes momentos, pero por ahí estuvo Louis Senamo, Tony Chapman, Terry Clark, Mick Underwood. Bueno, ahí tienen la imagen en la parte de arriba. En un círculo está encerrado Peter Frampton. Pero en 1968 Frampton salió y entró en el 69 a Humble Pie hasta 1971. Eso para pasar a formar parte de Humble Pie. Esto lo hizo Peter Frampton con Steve Marriott. Entonces ahí estaban Steve Marriott en la voz y la guitarra, Peter Frampton en la guitarra, Greg Ridley en el bajo y la voz y Jerry Shirley en la batería. Entonces, ¿qué pasa? Frampton inicia su carrera como solista en 1972 con el disco Wind of Change. Hace en 1973 Frampton's Camel, en 1974 Something's Happening y en 1975 Frampton hizo su disco llamado Frampton. Bueno, ¿qué pasa con estos 4 discos? Son los primeros de su discografía como solista, hecho un disco por año y pues los discos no tuvieron el éxito que se esperaba. Y no vamos a decir que sean malos discos, porque cuando entremos ahorita en materia con Frampton Comes Alive vamos a destacar algunas cosas, pero lo cierto es que los discos no tuvieron la pega que se esperaba. Ahí estaba más o menos, Frampton se mantenía con sus conciertos, con su entusiasmo, con sus cosas, pero era
Y ya eso lo digo yo desde mi perspectiva particular, era como demasiado lento en las interpretaciones, y pues yo lo digo porque los he escuchado. Entonces, temas tan clásicos que vienen de estos discos como Do You Feel Like We Do, Something's Happening, Show Me the Way, Baby I Love Your Way, Un centavo por tus pensamientos, A Penny for Your Thoughts, se llama el tema en inglés. Entonces, era como que no tenían esa garra, como esa pega, ese atractivo máximo que tienen algunos temas que desde el primer momento revientan y dejan alucinado a todo el mundo. Bueno, pero ¿qué pasa? Llega la magia, llega el año 1976 y Frampton se nos presenta con este concierto que fue verdaderamente, es y sigue siendo una maravilla. Ahora, yo me voy a tomar un momento para mostrarles algo más que tengo acá. Se me olvidó ponerlo a la mano, pero allá lo tengo. Acá estoy de nuevo. A ver, por supuesto, ya voy a entrar en detalles con lo del disco, pero quiero dejar claro que, como todas las grandes obras en la historia de la música rock, pues este fue un disco, o es un disco de que se han hecho multiplicidad de ediciones especiales, ediciones aniversario, picture, vinil. Este Frampton salió en edición doble, salieron por separado los dos discos, y yo tengo acá una edición, acá está. Esto es una edición especial que viene en DVD, ¿ok? Viene el DVD y viene un CD. Aquí lo tienen ustedes, ¿bien? Bueno, de este podríamos estar hablando después, ¿ok? No quiero detallar demasiado porque la idea principal o la idea hoy es hablar del long play como tal, el que salió inicialmente. Esta es una edición del año 1985, la primera que se hizo en CD. Muy interesante, por supuesto, sigue siendo álbum doble, mantiene el formato. Bueno, aquí la tenemos, fíjense ustedes. Ok, bien. Entonces, ¿qué pasó con este disco? Frampton estaba de gira, ok, para el momento. Y pues la casa disquera AM dice, bueno, vamos a sacar el concierto en long play, pero se dan cuenta que hay mucho material. Entonces dice, pues no vamos a hacer un álbum sencillo, vamos a hacerlo doble. Se escoge el material y resultó esta maravilla de grabación. Ahora, el disco por supuesto pegó inmediatamente y hubo temas que se hicieron demasiado célebres como Show Me the Way, Baby I Love Your Way y Do You Feel Like We Do, que son los que indiscutiblemente hicieron estallar el cerebro de todo el mundo. También está, que a mí me encanta demasiado, Lines on My Face, líneas en mi cara. Entonces, el disco tuvo un éxito masivo, ¿ok? Y básicamente pues se convierte inmediatamente en un superclásico, un álbum en vivo que se lanzó el 15 de enero de 1976. Algunos dicen que 6 de enero. Bueno, las fechas generalmente son así un poquito, en algunos casos aproximados, ¿no? El disco pues fue lanzado por la disquera AM Records. Se grabó entre junio y noviembre de 1975 en varias ubicaciones, porque Frampton pues estaba de gira. Pero ¿qué pasa? Todo eso fue en los Estados Unidos. Eso hay que aclararlo también. En Winterland Ballroom en San Francisco, California, que fue el lugar principal. El Martin Veterans Memorial Auditorium en San Rafael, California, Long Island Arena in Commack en Nueva York y un concierto en el campus de Sony Plattsburgh en Plattsburgh, Nueva York.
se utilizaron grabaciones de 4 conciertos para el álbum original. En lo que fue el aspecto de la producción, pues al álbum se le hicieron correcciones, se le hicieron arreglos en estudio. Por ejemplo, el primer verso de Something's Happening, la guitarra rítmica, eléctrica en Show Me the Way, y el piano del intro en I Wanna Go to the Sun. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la imagen del disco como tal, ¿ok? Bueno, la fotografía del disco, la portada, como nosotros lo llamamos, fue tomada en 1974 por ese señor que están viendo ustedes ahí en pantalla, Richard E. Aaron, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la foto del disco, la portada, la parte frontal, ¿ok?, no fue tomada específicamente para propósitos del disco. La foto ya existía. Entonces, en palabras de Richard, el fotógrafo, un día Peter Frampton, a quien había fotografiado muchas veces a principios de los 70, me llamó y me preguntó si podía llevar mi portafolio de fotos suyas a la sede de AM en Los Ángeles. AM fue la disquera que sacó el disco a la venta, ya que el director artístico principal buscaba una fotografía para su próximo disco, un álbum de conciertos en vivo. Por supuesto acepté, pero no le di más vueltas. Aunque ya era muy solicitado como fotoperiodista, prácticamente había renunciado a aparecer en los créditos de la portada de un álbum. Al parecer, los directores artísticos preferían las fotos de estudio. Esto lo dijo Richard Aaron en cuanto a cómo fue solicitado para revisar su catálogo de fotografías de Peter Frampton. Richard Aaron, para que ustedes lo sepan, él era un fotógrafo tanto de eventos deportivos como de estrellas de la música rock. Y era un gran fotógrafo, no era cualquier cosa. Entonces, por supuesto, era un hombre que se manejaba dentro de este medio. Ahora, como les decía, la foto utilizada se tomó en un concierto anterior en el Madison Square Garden de Nueva York y no pertenece a ninguno de los espectáculos que aparecen en la grabación, para nada. El departamento de arte le había aplicado un filtro de difusión adicional sobre la foto para crear un efecto hipnótico, un efecto onírico, y por eso es que vemos la foto como un poco borrosa. O sea, no es un defecto de fotografía. No vamos a decir que en ese tiempo que era que las cámaras no eran tan... No, para nada, no. La foto es borrosa porque así se pensó. Ese es el efecto onírico del que se habla. Las dos luces del fondo del escenario a los lados de la cabeza de Peter Frampton se reposicionaron para que fueran más simétricas y también se añadió algo de color en algunas zonas de la impresión. En aquel momento lo único que realmente me molestó fue que el enfoque no era nítido. Eso fue lo que dijo Richard Aaron, porque él consideraba que lo ideal era que la foto fuera perfecta, ¿okay?, que saliera impecable. Pero les repito, el efecto onírico, ese efecto borroso, como si la foto hubiese quedado mal, que ustedes están viendo en pantalla, eso fue algo pensado, eso fue uno de los criterios artísticos para la portada del disco. Pero entonces pasa lo siguiente: cuando la gente encargada del arte de los discos ve las fotos de Aaron, toman la de la portada, pero igualmente se consiguen en el catálogo estas 3 fotografías que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿ok? Ahí están quienes participaron con Peter Frampton en el concierto. ¿Quiénes tocaron? Stanley Sheldon en el bajo, Bo Mayo en la guitarra y los teclados. Ahí tenemos otra foto espectacular de Peter Frampton, ¿ok? Estas 3, Frampton llamó a Aaron todo emocionado y le dijo: mira, no solamente tenemos una foto tuya para la portada, sino que se han tomado 3 fotografías más para la parte interna del disco. Bien, entonces, ¿por qué? Porque este es un disco en formato booklet, es decir, un disco de portada doble plegable. Bien,
Entonces, ya les voy a mostrar un poquito la parte interna y voy a detallar un poco, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos las otras tres fotos tomadas por Richard Aaron. Ahora, ¿qué pasa? Falta el baterista, John Siomos, y ahí lo tienen ustedes en pantalla, pero la foto del baterista fue tomada por este señor que está ahí, Michael Zagaris. Y Michael Zagaris también fue uno de los grandes fotógrafos deportivos y musicales de la década de los 70 y posteriormente, por supuesto. Entonces se buscó el catálogo de fotos de Michael Zagaris y se escogió esta foto de John Siomos. Entonces fíjense ustedes que para el diseño de la portada los responsables de la fotografía fueron Aaron y Zagaris. Bien, ahora ¿qué pasa con aquí tengo, ustedes están viendo en la pantalla una imagen circular, y eso es un picture vinil, ¿ok? Eso es un picture vinil de Frampton Comes Alive, otro de los formatos en los que se hizo la grabación. Ahora, ¿qué pasa con este disco en términos de impacto y en términos de legado? Bueno, el disco simplemente se convirtió en un fenómeno masivo, el álbum más vendido en el año 1976, número 1 en la lista Billboard 200 durante 10 semanas no consecutivas. ¿Eso qué quiere decir? Que el disco iba al primer lugar, salía y volvía a entrar, pero en ese ir y venir sumó 10 semanas. Se vendieron más de 8 millones de copias solamente en los Estados Unidos, con un total estimado de 17 millones de copias en todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Peter Frampton tiene allá en su pared 17 discos de platino, nada más y nada menos, solamente por Frampton Comes Alive. ¿Por qué 17 discos de platino? Porque por cada millón de copias vendidas en los Estados Unidos se le da un disco de platino al artista. En el resto de los países es menos, lo que me obliga a corregir, debe tener muchísimos más discos de platino, ¿ok? Bueno, álbum del año en la encuesta de lectores de la revista Rolling Stone en 1976, uno de los álbumes más vendidos en la historia de la música rock en concierto. Hay quienes dicen que es el más vendido, pero recordemos lo que le dije de los datos, a veces aproximaciones, ¿no? Por supuesto que se convirtió en un ícono de la música rock de los años 70, y una de las cosas que hay que destacar en este disco es el uso del talk box en canciones como Do You Feel Like We Do y Show Me the Way, algo que se hizo distintivo de Peter Frampton y que popularizó este efecto de guitarra. Cuando ustedes oigan la canción Do You Feel Like We Do y Show Me the Way, van a entender, y seguramente ustedes lo han escuchado, ese efecto de talkbox, que lo conseguimos también en discos como Larga Vida al Rock and Roll de Barón Rojo, lo conseguimos en algunas canciones de Guns N' Roses, se lo escuchamos a Candy Dulfer, esta famosa jazzista europea, también en los conciertos de Ladies of Soul, se lo escuchamos a Bon Jovi en la canción Living on a Prayer. Ese es el famoso talkbox. Ahora, claro, ¿qué es lo más importante de este disco? Que este fue el disco que catapultó a Peter Frampton, el disco que lo convirtió en una mega estrella del rock arena. Eso fue lo que pasó con este disco, y todo lo que les acabo de narrar fue lo que lo convirtió en uno de los álbumes más memorables en la historia de la música rock. Ahora, les quiero mostrar un momento, aquí tienen ustedes, ¿ok? Esta es la parte interna, vuelvo otra vez con el long play, ¿no? Esta es la parte interna del disco, fíjense ustedes que es un disco plegable, un booklet. Y bueno, ahí tienen las tres fotos de Aaron, ¿ok? A Bon Mayo, a Stanley Sheldon y Peter Frampton, y Michael Zagaris fue el responsable de la foto de John Siomos, el baterista. Fotos espectaculares, escenarios típicos de la época de los 70, donde mandaban los reflectores. Era impresionante, ¿no? Led Zeppelin a finales de los 70, si mal no recuerdo, sí, fue una de las primeras bandas que empezó a usar
rayo láser y todas esas cosas en tecnología nueva que empezaban a salir, ¿no? Y vean ustedes que en la parte de abajo, aquí lo tenemos, mire, ahí están los primeros 4 discos de Peter Frampton, de los que por supuesto salieron las canciones de este concierto. Pero indudablemente a este disco lo tocó la magia, porque las interpretaciones de todos los temas fueron magistrales, y de hecho cuando nosotros lo escuchamos también nos damos cuenta del entusiasmo, la respuesta del público y la interacción tan interesante que Peter Frampton tiene con el público, ¿no? Entonces, John Sciomos, Stanley Sheldon y Bo Mayo, los músicos que tuvieron el privilegio de grabar esta impresionante huella dactilar. Frampton Comes Alive 1976. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Creo que ya lo he dicho todo. Entonces, así hemos empezado con el Discopedia. Hagan comentarios, por favor, en el canal, sugieran de repente algún disco del que quieran un comentario, y quiero aclarar algo de una vez. De repente, si me piden un disco que no tenga en mi colección, no importa, yo lo manejo con imágenes, me encargo de buscar la información, detallar, precisar y darles todo de una manera muy concreta. Recuerden que en el Discopedia vamos a estar hablando de discos, sobre todo. Para cerrar, un pequeño detalle. ¿Qué tengo acá? Fíjense ustedes, Rompiendo todas las reglas, 1980. De este hablaremos después. ¿Okay? Este lo tengo también en formato long play, pero como no es el que nos ocupa hoy, bueno, les quise mostrar este. ¿Por qué les estoy mostrando este disco? Por lo siguiente. Miren, es increíble. Peter Frampton, antes de Frampton Comes Alive, no había logrado levantar. Bueno, ya lo dije. Y después de Frampton Comes Alive, ningún disco de Peter Frampton tuvo el éxito y el impacto que tuvo este concierto. Absolutamente ninguno. Y estas son cosas fenomenales y muy particulares que se dan en las bandas. Por ejemplo, los Ramones. Ningún disco de los Ramones, de los Ramones, la banda de punk, ninguno de sus discos de estudio fue tan exitoso en términos de ventas como su recopilatorio. Por ahí lo tenemos también. Ok, entonces, Rompiendo todas las reglas, que fue un disco tan bueno, tan interesante, ¿verdad? Tampoco, ni tan siquiera tuvo el éxito que se esperaba. Un disco muy, muy infravalorado. Entonces, bueno, son esas cosas que pasan. Entonces, ¿qué pasa con Frampton Comes Alive? Pasa que este disco se convirtió en la estrella, en la guía, en el camino de la carrera artística de Peter Frampton. Así de sencillo. Esto se convirtió en su legado, esto se convirtió en su hilo conductor. Este fue el disco que lo hizo famoso, que lo catapultó y que le dio un lugar de mucho, mucho privilegio en la historia de la música rock, que aún hoy en día sigue manteniendo. Entonces, bueno, ya yo con esto voy a cerrar, y ya la próxima semana los espero con un nuevo episodio de Discopedia. Y voy a estar hablando, les adelanto, voy a esmerarme buscando información, porque quiero detallar Made in Japan, de Deep Purple, 1972. Un discazo, una verdadera obra maestra, con uno de los grandes guitarristas, uno de los grandes genios del género, el señor Ritchie Blackmore. Entonces, bueno, no adelanto más nada, los dejo tranquilos y nos vemos entonces en el próximo episodio de En Discopedia, para continuar la gran aventura de los discos de rock